Vamos a escuchar el comentario político de nuestro querido compañero René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, saludándote a ti y al auditorio. Buena entrevista a la que acabas de tener, reveladora. Y bueno, Pascal, no me voy a referir al relevo en el PAN, pero sí a desear que el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial triunfante Claudia Sheinbaum derive en un acuerdo firme y viable que matice y enriquezca la reforma del Poder Judicial, siente las bases de un nuevo entendimiento político entre gobierno y oposición y a la vez tranquilice a los mercados financieros. No me voy a referir, Pascal, al conjunto de iniciativas que por autoría propia quiere impulsar durante el mes de septiembre Claudia Sheinbaum, sino en particular a la reforma del Poder Judicial. Y de acuerdo con lo dicho, es decir, se acordó con el mandatario someter a una consulta y discusión amplia esa reforma, no solo circunscrita al ámbito parlamentario, sino ampliada al campo de las barras de abogados, las facultades de derecho, así como también a los propios impartidores de justicia y los trabajadores del Poder Judicial. Un ejercicio que, como te decía, creo que es el director de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, pues ya abriste, Pascal. Es decir, de veras que sí hay disposición de escuchar y atender distintos pareceres. Y la oposición entiende, por eso te decía que era muy interesante la entrevista, entiende y aprovecha la oportunidad que se abre. Esa reforma, que en mi opinión sí es necesaria, podría aprobarse no en los términos originalmente planteados en la iniciativa presidencial del pasado 5 de febrero, y sobre la base de su enriquecimiento, estar en posibilidad de mejorar la impartición de justicia. Ahí las dos entrevistas que hiciste el día de hoy, la primera señala lo que no quiere, es decir, la elección vía voto popular de jueces, magistrados y ministros, y en la segunda sí a a revisar la estructura del Poder Judicial sin que ello suponga el sacrificio de la autonomía y la independencia de los jueces, magistrados y ministros. Y entonces, Pascal, creo que estamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque obviamente el presidente López Obrador tiene interés en rubricar el fin de su mandato sacando adelante esa y las otras reformas que presentó, como decía, ayer 5 de febrero. Proyectos de reforma que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum integró a su programa y en estricto sentido, por el poder acumulado por Morena en las pasadas elecciones, ese movimiento está cerca de la posibilidad de sacarlas como quisieran. Está pues en el interés del presidente saliente y del entrante dar trámite legislativo a fin de no incumplir con lo que se propusieron o con lo que propusieron. Sin embargo, pesan en contra de esa posibilidad dos factores, Pascal. De un lado, el proyecto de reforma del Poder Judicial en sus términos originales pone nerviosos a los mercados y golpea al peso, amenazando con provocar ruido e inestabilidad financiera. Y de otro lado, hay la promesa de Claudia Sheinbaum, aún con el poder acumulado, de reconocer el disenso como parte de la democracia, buscar gobernar para el conjunto de los mexicanos y caminar por la vía de la armonía y de la paz. En tal condición, sacar adelante esa reforma, mantener la estabilidad financiera y cumplir con el propósito de no imponer sobre la base de la fuerza no es sencillo, Pascal. Y ahí entra en juego otro factor, la oposición. Si la oposición no sale de su pasmo y explora la posibilidad de buscar un entendimiento distinto al de la confrontación y la contención, el país puede verse entrampado, hecho que no conviene ni a unos ni a otros. Y desde esa perspectiva, Pascal, creo que vienen días de enorme interés e intensidad política. Si bien es comprensible el afán del presidente López Obrador por rubricar, como decía, sus sexenios sacando adelante esa reforma, y por el otro lado,
Claudia tiene que darle continuidad al proyecto que comparten los dos. Creo que vamos a ver una enorme intensidad política que tiene que encontrar un nuevo modo de entendernos. Y en ese sentido creo que sí exige apertura increíblemente por parte de la fuerza en el poder y de la fuerza en la oposición, porque de otro modo nos encontraríamos con algo que ya vivimos. Se reconoce el resultado electoral, pero no la consecuencia política. Y ahí es donde no solo el movimiento en el poder, sino también la oposición tiene que dar muestras de tratar de encontrar una forma de entendimiento, Pascal. Entonces, me gusta mucho la edición del noticiario de hoy porque tocaste el asunto de la reforma del Poder Judicial y comenzaste a cuestionar si la oposición que viene, en tanto que tiene que renovar sus dirigencias, está a la altura de las circunstancias. Entonces, bueno, pues me da gusto colaborar contigo, Pascal. Y a mí me da un enorme gusto también colaborar contigo aquí en este espacio que es el tuyo, tú lo sabes, querido René. Te mando un gran abrazo. Otra de vuelta, Pascal. Gracias, gracias. Ahí está René Delgado, martes y jueves en este espacio, no se lo pierda.